Un saludo a la audiencia en este día. Mi nombre es Zoraida y damos inicio al programa Salmo, Sabiduría del Espíritu, citando la escritura del apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esta edición vamos a continuar con la conclusión del tema Jesucristo, Rey y Mesías ungido por excelencia, y el Salmo 2 del libro 1 de los Salmos. En la edición anterior abordamos el Salmo 2, 10 al 12, últimos versos que apuntan a la responsabilidad humana y un consejo dirigido a los hermanos de la fe, a no imitar a las naciones. El Señor Jesús honra a quienes le sirven y a aprender a recuperar el camino de la honra para que nos vaya bien. En esa edición, el mensaje va dirigido no solo a todo creyente, también a la audiencia no cristiana, y quizá incomode a muchos, pero la verdad no debe silenciarse. Es necesario que quienes se consideran cristianos sin serlo realmente conozcan la verdad bíblica, aunque ésta contradiga sus creencias y doctrinas erradas. Este es un tema que he conversado con mis hijos, mi familia y algunas personas que he evangelizado, y terminan molestas cuando hablo de la verdad y la fe en Jesucristo. Mi hijo dice que quienes seguimos a Jesús creemos ser los únicos que tenemos la verdad e imponemos a la fuerza esta verdad. Le respondí: Dios ni los cristianos imponemos nuestra fe a nadie. Esta frase es muy común y dicha por aquellas personas que se niegan a escuchar la verdad de Dios. Nuestra responsabilidad o del creyente es anunciar la verdad de Dios conforme a su mandato, para que su palabra alcance a quienes están extraviados o perdidos. Entonces le pregunto: ¿qué es para ti la verdad? Y su respuesta es que Dios dio libre albedrío al ser humano para que cada persona y cada nación tenga su propia verdad, crean el Dios que prefiere y que todos los caminos conducen a Dios. Le explicaba a mi hijo que sí, Dios le dio al ser humano libre albedrío, pero para elegir entre la vida y el bien o la muerte y el mal, como dice Deuteronomio 30, 15 al 16. También le expliqué que el relativismo, que es la ideología por la que él se inclina, niega el carácter absoluto de la verdad y refleja un pensamiento propio del padre de mentira, Satanás, como dice Juan 8:44. En este caso, niega la verdad del Evangelio de Jesucristo y contradice lo que Jesús mismo afirma en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, y ese camino es exclusivo de Jesucristo, no de Mahoma, Buda ni María. Jesús tiene ese derecho absoluto sobre ese camino, porque Dios, mostrando misericordia por la humanidad y sabiendo que éramos pecadores, envió a su Hijo Jesús, quien murió por nosotros, como dicen en Romanos 5:8. Fue Jesús, el Hijo de Dios, no fue María, Buda ni Mahoma, quien dio su vida por los pecadores, ni a quienes Dios resucitó de entre los muertos. Es Jesús a quien Dios resucitó y hoy está sentado a la diestra de Padre, y Él es el único intercesor entre Dios Padre y los hombres, el único que puede perdonar los pecados. En la lista de los 10 mandamientos dados por Dios a todos los hombres, uno de ellos dice en el Éxodo 23 al 5: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y dice en Isaías 42:8: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria con nadie. Todos los falsos dioses están en oposición al Dios verdadero, y el culto a los mismos es incompatible con el culto a Jehová. Cuando Israel se apartaba del culto a Dios único y verdadero, se hundía en la confusión religiosa. Actualmente, al igual que Israel,
vemos a las naciones y las personas hundidas en la confusión. Satanás, a través de diversas ideologías, presenta interpretaciones distintas sobre Jesús que nada tienen que ver con el verdadero Jesús bíblico. Aunque muchas de estas religiones afirman ser cristianas y creer en Jesús, sus doctrinas se contradicen entre sí. Por ejemplo, en el Islam, el Corán describe a Jesús como profeta y mensajero de Dios. Lo llaman Mesías, palabra de Dios y un espíritu procedente de él. Pero niegan su divinidad y la Trinidad, afirmando que es un siervo humano y no hijo de Dios. También enseñan que Jesús recibió el Evangelio y anuncia la venida de un futuro profeta, interpretado por muchas corrientes islámicas como Mahoma. En cuanto a la muerte de Jesús, el Corán niega que fuera crucificado, afirmando que Dios lo elevó directamente hacia sí. Por otro lado, el Islam se define como una religión de paz. Sin embargo, aquellas personas que no están de acuerdo con sus creencias y el Corán son eliminadas. Otro ejemplo es el budismo. Muchos budistas, incluidos líderes como el Dalai Lama, consideran a Jesús un gran maestro espiritual y un ser iluminado y valoran su compasión y sabiduría. Sin embargo, no lo reconocen como Dios, creador, hijo de Dios, ni salvador divino. En esta perspectiva, la salvación no se entiende como fruto de la fe en Cristo, sino como un proceso de iluminación personal. Algunas corrientes incluso plantean que Jesús podría haber sido un ser avanzado en su ciclo de reencarnaciones, pero sin atribuirle la naturaleza eterna y divina como lo registran las Escrituras. Para el genuino cristiano, Jesús no es cualquier ser iluminado ni loco. Por medio del Espíritu Santo, los cristianos conocemos a Jesús como el Señor. Así lo indica Filipenses 2:11, 1 Corintios 12:3 y Romanos 10:9. Otro ejemplo, los mormones afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios y Mesías y el Salvador del mundo. Sin embargo, su teología difiere en cuanto a su naturaleza. Enseñan que Jesús es un ser separado de Dios Padre y que, aunque comparte con Él un mismo propósito, no posee la misma esencia y sustancia. También sostienen que existió antes de su nacimiento virginal, pero que no es eterno como enseñan las Escrituras. Además, lo consideran hermano de Lucifer, es decir, de Satanás. Asimismo, entienden la salvación como un proceso que combina la gracia de Dios con el esfuerzo humano, pues creen que ésta llega después de todo lo que el ser humano pueda hacer. Otro ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús es un ser creado específicamente, el arcángel Miguel, antes de la venida a la tierra, y no es Dios todopoderoso ni parte de la Trinidad. Jesús es otro Dios con D minúscula, es decir, una deidad menor en rango, pero no el Dios supremo. Fue creado por Dios y murió como rescate para la humanidad, pero no fue crucificado en una cruz, sino en una estaca vertical. Además, su resurrección fue espiritual, no física, y está subordinado a Jehová, quien es el único Dios verdadero. Los cristianos creemos que Jesús es Dios todopoderoso. El mismo Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías 43:10: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios aquí afirma que Él es el único y absoluto, que no hubo dioses con D minúscula antes de Él, ni lo habrá en el futuro. Por último, si hablamos específicamente del catolicismo, que muchos consideran la religión más influyente del mundo, también afirma creer en Jesús. Sin embargo, no reconocen la autoridad, suficiencia y unidad de las Escrituras como única fuente de revelación especial de Dios. En su lugar, da prioridad a doctrinas como el purgatorio, la oración a los santos y los dogmas marianos, entre ellos la maternidad divina
Inmaculada Concepción, según la cual María fue concebida sin pecado original. La Perpetua Virginidad, que sostiene que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Y la Asunción, que enseña que María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial al final de su vida terrenal. Estas enseñanzas no tienen base bíblica, sino que se apoyan en tradiciones humanas. Por lo tanto, son una blasfemia porque María no es divina, pues solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo poseen atributos divinos, como dice Juan 1:1, Colosenses 2:9. Solo Dios es santo y moralmente perfecto, como dice Isaías 6:3. María no tuvo exenta del pecado original. El apóstol Pablo afirma en Romanos 5:12 que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:23 afirma o declara que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos pasajes enseñan que no hay excepciones. El pecado es universal y alcanza por igual a toda la humanidad. Por ello, María nació en la misma condición pecaminosa que el resto de los seres humanos y no permaneció virgen perpetuamente. En Mateo 1:25 se indica que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, donde la expresión conocer alude a la relación conyugal o relaciones sexuales. Además, en Mateo 13:55-57 y otras citas se menciona que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Para los católicos, María es la madre de la Iglesia y de la humanidad. Sin embargo, Génesis 3:20 afirma que Eva fue la madre de todos los vivientes. También sostienen que María es objeto de honra y veneración especial. Sin embargo, la Biblia no solo prohíbe la idolatría y adoración a falsos dioses, también prohíbe honrarlos, como el mismo Dios dice en el Éxodo 20:5. Conviene considerar lo siguiente, apreciada audiencia. María fue a quien Dios escogió y la usó para que Jesús viniera al mundo como hombre. No obstante, surge la pregunta de por qué el catolicismo promueve la adoración, veneración y honra no solo a María, sino también a numerosas advocaciones o patrocinios como la Guadalupana de México, la Chiquinquirá y Coromoto de Venezuela y la Caridad del Cobre de Cuba, entre otras. Las escrituras no registran a estas figuras como mujeres prominentes de la Iglesia antigua. La Biblia menciona a María por haber dado a luz a Jesús, además de otras mujeres que cumplieron el llamado de Dios. Las escrituras advierten en el Éxodo 34:14 que no se debe adorar a otros dioses, porque Dios, el Señor, es un Dios celoso. Y el mismo Señor Jesús dice en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice en Apocalipsis 4:11 que solo el Señor es digno de recibir gloria y honra, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Y en 1 Corintios 6:9-10 y Apocalipsis 21:8 dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, y entre los que allí se menciona están los idólatras, entre otros pecadores, y quienes practican la idolatría y la mentira tendrán su parte en el lago de fuego. Regresando a los dogmas del catolicismo, el Papa es considerado el vicario de Cristo, es decir, su sustituto, y ocupa el lugar de Jesucristo como cabeza de la Iglesia. También se sostiene que su autoridad proviene de la sucesión apostólica, que solo la Iglesia Católica puede interpretar correctamente la Biblia y que sus enseñanzas son infalibles y obligatorias para todos sus seguidores. Los seguidores de Jesús sabemos que ningún ser humano es infalible. El único infalible es Dios, y creemos que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia, como dice Colosenses 1:18, Efesios 1:22-23. La autoridad de la Iglesia no viene de sucesión apostólica ni descansa en manos de los hombres, sino en la misma palabra de Dios registrada en las Escrituras. El genuino cristiano cree que Dios envió a su Espíritu Santo para morar dentro de todo creyente nacido de nuevo, capacitándolo para comprender el mensaje de la Biblia, como dice en Juan 14:16-17 y 1 de Juan 2:27. Apreciados oyentes,
El tiempo para esta edición se me agotó, pero en la próxima edición continuaremos con la segunda parte de la conclusión de este tema, Jesucristo, Rey y Mesías ungido por excelencia. Me despido de ustedes recordando lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No olvide que usted es importante y tiene un lugar en el corazón de Dios. Y no se olvide que el libro de los Salmos es el espejo del alma del creyente. Y si este programa es de edificación en su vida, suscríbase en nuestro canal en YouTube, denos el like y active la campanita de notificaciones. Allí nos encuentra como @rojas-garcía 0330 y también estamos en Instagram, Facebook y X como Salmos, Sabiduría del Espíritu. También puede escribirnos a rojagarcía0330 @protonmail.com. Les habló por Celedonio y Zoraida del Ministerio El Renuevo del Señor. Bendiciones.